o vista en conjunta a la humanidad, a veces uno se plantea si realmente pues, tiene un modo de funcionar que podríamos calificar, no sé, tendría que pensarlo mejor, no sé si de esquizofrénico o de trastorno disociativo de la personalidad, es decir, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? ¿Por qué digo esto? ¿En qué sentido lo digo? Repasando la historia, ¿no? Uno se da cuenta de que el ser humano, como individuo y como colectividad, ha sido capaz de grandes empresas y de hacer grandes cosas, grandes tareas, de conseguir unos logros impresionantes a nivel técnico, a nivel científico, a nivel humano, a nivel artístico, a nivel cultural, y al mismo tiempo, digamos, mientras con una mano hace esto, al mismo tiempo hemos sido capaces de las atrocidades mayores, digamos, somos la especie más atroz, no hay ninguna especie que pueda cometer las barbaridades que nosotros hemos cometido los unos con los otros y nosotros mismos con el propio planeta, ¿no? Funcionamos como una plaga. Entonces, es por eso que decimos, ¿no? Que arrastramos contradicciones y conflictos entre nuestras tendencias creativas y nuestras tendencias destructivas. Hoy en día se habla mucho del paro, ¿no? Bueno, y la generación perdida, o que puede haber una generación perdida. Sin duda es un mal asunto, ¿no? Pero yo creo que hay riesgos un poco más generales y que pasan desapercibidos, o pueden pasar desapercibidos, al menos para la mayoría. Yo creo que un riesgo de nuestro entorno muy grave es el deterioro de la democracia. Y la idea de que la democracia es lo que tenemos. Y que no puede ser otra cosa. Y yo creo que esto es un riesgo tremendo porque puede haber formas mejores de democracia, formas mejores de participación, formas mejores de toma de decisiones, ¿no? Entonces, en este sentido, si la democracia se deterioran las funciones del Estado. Si las funciones del Estado se deterioran, hay mucha gente que queda desprotegida. El Estado, una de las tareas que podría tener es actuar como de freno o de moderador, digamos, del sistema capitalista. El sistema capitalista, sin freno, ya vemos dónde nos está llevando, es perverso en sí mismo. Uno de los riesgos sociales que tenemos hoy en día es la desprotección de los más débiles. Vamos a una sociedad darwinista. Otro riesgo muy importante que tenemos hoy en día en nuestro entorno, del que se habla poco, es el exceso de urbanización. Es decir, el campo se está despoblando. En los países ricos es exageradísimo, y en los países pobres también. Bueno, ¿no nos damos cuenta que sin campo va a haber un momento en que, por ejemplo, vamos a tener serios problemas de medio ambiente, serios problemas para comer, serios problemas de organización de las ciudades, ¿no? Estas macrociudades a las que estamos tan acostumbrados ya, de 10, 15, 20 millones de habitantes, son una fuente de problemas tremendo, ¿no? Es decir, la desvertebración del territorio es un riesgo social. Conjuntamente con esta desvertebración del territorio, hay una pérdida de referentes comunitarios. Es decir, la idea de que lo fundamental es el individuo. Otra vez yo, ¿no? Lo fundamental es el individuo, y se pierde la noción no solamente de conciencia de clases, porque hablar de conciencia de clases ahora parece que estés ya en el mayo del 68 o del 48, ¿no? Es decir, la pérdida de referentes comunitarios nos deja solos, para lo bueno y para lo malo. No te responderé a la gallega con otra pregunta, pero te haré otra pregunta. ¿Esperanza? ¿Lugar para la esperanza de qué? Ya te ayudo. Si la esperanza es volver a lo que teníamos antes, creo que no la hay y que es mejor que no la haya. Es decir, si la esperanza es que podamos volver a tener un nivel de vida y de consumo y de gasto igual que el que teníamos antes,
creo que no la hay, y que es mejor que no la haya, porque ese nivel de vida y nivel de consumo solo nos lleva a un sitio, al abismo. ¿Por qué? Porque es que no hay planeta. Si todo el mundo, todos los casi 7.000 millones de seres humanos que constituimos este planeta, consumieran como los europeos o los norteamericanos, necesitaríamos 3 planetas. Entonces, es absurdo. Y aquí hay una paradoja. Los políticos y los economistas nos dicen que saldremos de la crisis, pero sí, seguramente saldremos, pero lo que no le dicen a la gente es hacia dónde hay que salir. Y solo hay una salida, que es el decrecimiento. Esta crisis realmente tiene aspectos muy negativos, es innegable, ¿no? Y creo que el aspecto más negativo es, sobre todo, para las clases más desfavorecidas y para la gente que está en el paro y no puede sacar adelante a su familia, lo empieza a pasar realmente mal. Ahora, podría ser una oportunidad de cambiar ciertas cosas. De hecho, la palabra crisis más que un problema es un cambio, ¿no? O oportunidad. Ahora, claro, ¿a dónde queremos ir? El mensaje que nos dan los políticos es: tenemos que ir al mismo sitio, volveremos a recuperar la senda del crecimiento. Aquí no vamos a ninguna parte. Esto está abocado al fracaso. Entonces, ¿podría ser esperanza? Sí, esperanza de cambiar las cosas, de hacer un modelo de sociedad, al menos en cuanto al consumo, al gasto, a los criterios ecológicos, diferente. Te explico una anécdota y luego pues tú valorarás lo que vale esta anécdota. Hace unos años se cayó un puente que estaban construyendo en una autovía, estaban construyendo un puente por encima de un río, no sé, y ese puente se cayó. Y murieron 2 o 3 trabajadores, porque el accidente fue muy severo. Y entonces, 2 o 3 días después, sale la noticia de que el resto de trabajadores no quería volver a trabajar porque tenían trastorno por estrés postraumático, de haber visto el accidente y haber visto a aquellos compañeros falleciendo, ¿no? ¿Y qué se podía hacer desde el punto de vista psicológico para que estos trabajadores no tuvieran trastorno por estrés postraumático y pudieran volver a trabajar lo antes posible? Y esto era por la radio, y yo le dije: mire, porque yo me había informado de la noticia, y el puente aquel pues no cumplía ciertas condiciones, como suele pasar tantas veces en según qué trabajos, y esto lo vemos, te paras delante de una obra y lo ves rápidamente, ¿no? Y le dije, mire, señora, lo mejor que se puede hacer por estos trabajadores es garantizarles que van a trabajar en las mejores condiciones de seguridad posibles, porque esos trabajadores no estaban trabajando en buenas condiciones. Cuando en este país deje de morir un obrero cada día por accidentes laborales, porque somos, después de Grecia y Portugal, siempre estamos ahí, ¿no? Somos el tercer país de Europa que tiene más accidentes laborales, entonces los trabajadores tendrán menos ansiedad y tendrán menos problemas. Por lo primero, esto, no tienen que ir al psicólogo estos trabajadores tienen que ir al sindicato y fundir a la empresa en indemnizaciones, a la empresa que estaba construyendo este puente en malas condiciones. Y después ya hablaremos. Porque si no, ahora me envía usted a los trabajadores, ¿para qué? ¿Para que yo los ponga bien, para que vuelvan a trabajar en malas condiciones? No, esto no lo voy a hacer. De esta emisora no me han vuelto a llamar nunca más. Hoy en día, las ciencias, el personal sanitario, pues el personal sanitario, como el personal que trabaja en una televisión, en una editorial, o el personal que trabaja en el gremio del taxi o en el gremio de la panadería, es un gremio. Como todo gremio, insertado en una sociedad mercantilista, parece, este gremio, que solo tiene una premisa, que todos tenemos una premisa: más y mejor. Esto significa que el gremio sanitario, en el que me incluyo, a veces funciona como que con la idea de que cuantas más consultas hagamos, cuanta más oferta sanitaria prestemos, mejor que mejor. La población responde a esto consultando muchísimo. Cuando se consulta mucho, se incrementa el número de diagnósticos, sean o no sean adecuados. Como los referentes comunitarios se han perdido y vivimos en esta cultura que es tan exigente y que al mismo tiempo nos lo pone tan difícil, el malestar de la gente aumenta. La gente no se siente bien.
Ahora, la gente, todos plegats, confundimos malestar con depresión. Y si el sistema sanitario, que quiere crecer como gremio, también nos ayuda a confundir malestar con depresión, entonces aumentan exponencialmente el número de depresiones. La relación de pareja posmoderna tiene ventajas e inconvenientes con respecto a la relación de pareja moderna, por decirlo, y por supuesto con respecto a la antigua, ¿no? Una de las grandes ventajas, digamos, es que es mucho más democrática. Estamos hablando de nuestro entorno siempre, ¿no? Todo el rato en nuestro entorno, ¿no? Es mucho más democrática, digamos, en este sentido, para la mayoría de gente con, no sé, con dos dedos de frente, digamos, es de hombres y mujeres estamos en una absoluta igualdad, ¿no? Entonces, en este sentido se ha mejorado mucho con respecto a hace unos años, ¿no? Por otra parte, digamos, que también es una mejora, la relación de pareja se basa en lo que Anthony Giddens llama las relaciones puras, es decir, tú y yo ya no nos juntamos no vivimos juntos por una cuestión económica, o no vivimos juntos por nuestro apellido, o no vivimos juntos porque nuestros padres lo han decidido, o no vivimos juntos para aparentar que qué sé yo, ¿no? Que los Talarn-Tort, digamos, son de racio abolengo, sino que estaríamos juntos porque nos apetece, ¿no? Y cuando deja de apetecernos, en una especie de balance empresarial, costes-beneficios, dejamos de estarlo y tenemos, gracias a Dios, libertad para hacer lo que plazca con nuestras vidas emocionales, ¿no? En ese sentido, pues está muy bien. Ahora, por otra parte, no deja de, como hay mucha más libertad, hay también mucho más riesgo. Y uno tiene la impresión de que nos hemos pasado de frenada, es decir, que hemos pasado por decirlo de alguna manera, hasta que la muerte os separe, y dices, qué susto, ¿no? A la mínima del canto de un duro nos hemos separado. Entonces, las relaciones de pareja posmodernas tienen en parte esta incerteza, ¿no? Que es que si hay una oferta mejor, a lo mejor cojo y me voy. Y es que si no lo hago me parecerá que es raro, porque yo tengo que tener mi bienestar, y mi bienestar, ¿por quién pasa? Primero por el yo, y entonces el otro. Entonces aquí hay un cierto desajuste. Nos hemos pasado de las estrecheces de antaño a un liberalismo, por decirlo de alguna manera, que cuando esté bien ajustado será positivo. Ahora yo creo que está un poco desajustado. El sexo en bien de consumo. Yo te diría, mira, el buen sexo es un bien. Y el sexo solo se puede convertir en bien de consumos y en malo. Es decir, el buen sexo difícilmente se convertirá en una cosa de consumo. Es decir, ¿consumo qué significa? Que lo cojo, lo uso y lo tiro, por decirlo de alguna manera, o se gasta, ¿no? El buen sexo, digamos, por ejemplo, va cambiando con la edad, ¿no? ¿El sexo de consumo cuál es? Es el sexo que no es democrático, en el sentido de que, bueno, pues, por ejemplo, está absolutamente guiado por los deseos masculinos y los femeninos pues allá se las compongan, ¿no? Es el sexo, digamos, donde hay intercambios que no son estrictamente de placer o afectivos de por medio, ¿no? Por ejemplo, la prostitución es un sexo de consumo y por tanto es un mal sexo, ¿no? Entonces, o el uso de las figuras sexuales para aumentar no sé, en la publicidad es un mal sexo, o en el cine o en las artes es un mal sexo, ¿no? Que si fuera democrático dijeses, bueno, pues mira, hombres y mujeres al 50% todavía sería tolerable, pero es que sigue siendo, es decir, las mujeres siguen siendo utilizadas como reclamo de consumo a diestro y siniestro, solo hay que poner la tele. Hace años fui al salón del automóvil, ¿no? Porque quería comprar un coche, ¿no? Y te aseguro que soy de los que no me compró el coche hasta que mi coche no se ha muerto de puro viejo, es decir, va al desguace. Y ¿cuál no fue mi asombro de seguir viendo que en todos los stands de coches había señoras estupendas enseñando la pierna al lado del coche? Y yo pensaba, pero esto, yo te lo digo, yo pensaba que había cambiado, inocente de mí.
Pues aprendemos de modo autodidacta. Aprendemos de modo autodidacta y a veces tenemos, o según qué familias, tenemos relaciones con los niños que no sabemos manejar. Yo a veces también haciendo un poco sacándole un poco de punta a la realidad, digo, la supernani es un paradigma de nuestra sociedad. ¿Qué hace la supernani? La supernani va a las casas a poner sentido común. A poner sentido común. Entonces, no es psicólogo, no hace falta ser psicólogo. Cualquiera con dos dedos de frente iría a poner unas normas de contención, un no, un sí, unos horarios, un reparto de afectos, no sé qué, de determinada manera, ¿no? Entonces, a veces con los niños, como no tenemos referentes, pues actuamos como podemos, y si estamos muy agobiados o por nuestra propia historia no nos permite actuar según cómo, empáticamente, pues a veces actuamos y también presionados, ¿no? Oh, es que tengo que ir a trabajar para que, ¿no? Entonces, tú vas a trabajar mucho para que tu niño el fin de semana tenga que, pero a lo mejor valdría la pena trabajar menos y que el niño tuviera más papá o mamá. Ah, no, esto coarta la carrera laboral. Sí, de hombres y mujeres, sobre todo de las mujeres, sí. Pero la carrera laboral es importante, sí, pero no es más importante de los niños. La humanidad a veces pierde los referentes de qué es realmente lo importante. Y yo creo que lo más importante son los niños. Y a veces los tratamos muy mal. Hoy en día, el mercado, la idea del intercambio monetario y del mercado lo ha ocupado absolutamente todo. Entonces, se hace un negocio con todo. Se hace un negocio con la gente que se ha de operar, se hace un negocio con la educación, se acabarán haciendo negocios con la justicia. Por ejemplo, en Estados Unidos ya hay reformatorios privados. Dices, bueno, están en Estados Unidos, no te preocupes que ya llegarán, ¿no? Entonces, claro, los reformatorios privados, pues, los vigilantes de las cárceles en muchas ocasiones ya son privados, se hace negocio con los alimentos. Dices, bueno, claro, si yo fabrico yogures, no, pero es que no estamos hablando de los yogures, estamos hablando de las semillas, por ejemplo, estamos hablando de las reservas de cereales que se retienen mientras en Asia padecen hambre, ¿no? Se hace negocio con todo. Y con la salud mental, pues también hay que ir a hacer negocio. ¿Quién hace negocio con la salud mental? Pues fundamentalmente pues los del gremio, pues ya sea la industria farmacéutica, psiquiatras, psicólogos y atláteres que ven que esto, digamos, ¿qué ven? Que el Estado decae en sus factores de protección y ahí hay un negocio y entonces se saca dinero de las personas que tienen, o de los familiares que tienen personas con dificultades mentales. Pues sí, para muchos es un negocio. No, 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 no. No, esto sería muy positivo para el gremio de los psicoanalistas, pero no. Yo creo que hay gente que por sus condiciones infantiles y las condiciones infantiles más sus propios recursos, un poco de la suerte que ha tenido y que la ha ido a buscar en la vida, que también hay que irla a buscar, hay gente que está bien, que es feliz, que hace frente a los problemas, que no esconde la cabeza debajo del ala, que es capaz de cuidar de los demás, que no está siempre estupenda, sino que también acepta que en la vida hay rosas y espinas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esta gente no necesita ir al psicoanalista. Y si además tienen o una familia, o un sector de amigos, o un sector laboral, o un sector que por tanto no lo necesitan. Yo no se lo recomendaría a todo el mundo, ni mucho menos. Se lo recomendaría a la gente que siente que alguna cosa en su vida está encallada y que no sabe cómo salir de ahí, entonces sí. Pero no recomendaría que todo el mundo fuera al psicoanalista. Hacer un proceso de crecimiento personal, yo creo que la mayoría de la gente a su manera ya lo hace, ¿no? Ya lo hacemos, sea con las lecturas, sea con los amigos, sea aprendiendo otras cosas, si se puede, viajando, ¿no? A otros lugares, conociendo otras cosas, ¿no? A nuestro modo ya lo hacemos, ese proceso de crecimiento personal. ¿Qué pasa? Que hay gente que digamos, con esta cultura de masas que tenemos, ¿no? que a veces es un poco de perfil bajo, porque se quedan, pues digamos, solo con unos referentes para toda la vida, ¿no? Yo creo que también puede ir cambiando los referentes en la vida. Pero la idea de que todos somos unos neuróticos tremendos y todos necesitamos ir al psicoanalista, yo nunca he creído en esto.